Haciendo Memoria, un podcast para recordar. Somos un podcast de investigación cultural sobre las costumbres, tradiciones, folclore y anécdotas de nuestra gente. Rescatando la memoria colectiva del pueblo y el patrimonio histórico. Una propuesta para recuperar las remembranzas que generación tras generación tienden a quedar en el olvido. Un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Buenos días a todas las personas que escuchan el podcast Haciendo Memoria, un podcast para recordar. El día de hoy estamos con nuestra invitada, la señora Beatriz Rodríguez, que es integrante de la Fundación de Artistas del municipio de Pacho y a su vez integrante del Centro de Memoria de Historia de Pacho también. Entonces es una persona con mucha experiencia y conocimiento pues en la historia y en las vivencias de Pacho. Entonces, señora Beatriz, le cedo la palabra pues para que nos comente historias o sus vivencias del municipio. Gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco a ustedes que me hayan tenido en cuenta para esta entrevista y de verdad que me alegra mucho porque entre las cosas que más quiero y que más me gustan, de más de mi agrado, es la historia. No solamente la historia de Pacho, sino la historia en sí, en su totalidad. Hoy quiero hablarles de la historia de Pacho, pero quiero comentarles desde un comienzo cómo fueron sus primeros habitantes, a qué raza pertenecimos y algunos datos que de pronto algunos de ustedes no conocen o que si lo conocen ya se les ha olvidado. Entonces vamos a empezar por hablar de los primeros habitantes de Pacho. En su principio Pacho no se llamaba Pacho, se llamaba Gotaque, que quiere decir montaña alta y elevada. Era su primer nombre. Después tomó el nombre de Pacho en honor a su último usaque, Pacho, que está dividida en dos vocablos indígenas que quiere decir pa, padre, y cho, bueno. O sea, padre bueno. Era el nombre de nuestro pueblo. En los comienzos habitaron en el sitio mochilero, donde tenían su asentamiento, sus siembras de maíz, que se llamaba haba, en lengua muisca, frijol, alberjas, garbanzo, papa o yomsa, que también era el nombre original de la papa, arracacha, yuca, uyama y muchas frutas. Sus ganados, tenían muchos ganados, ovejas, cabros, cerdos, gallinas. Frecuentaban mucho la casa menor, la pesca y la artesanía. Hacían intercambio, usaban el trueque, hacían intercambio con los pueblos vecinos y cambiaban los productos que acá no tenían por los que ellos tenían en distintas ciudades. Cambiaban yuca, papa, plátano, lo que tenían aquí por ollas, chorotes, esmeraldas, loros y por el oro, que era el metal más preciado. Se regían por categorías sociales. El jefe era un usaque, muy apreciado por todos porque Pacho fue un cacique que todos lo querían y todos lo estimaban demasiado, el cual gozaba de muchos privilegios. Además era un gran militar, de una valentía extrema, dado que sus vecinos eran muy crueles y fieros, aborígenes de las tribus de los Musos, Panches y Colimas, que los atacaban frecuentemente, les quemaban los ranchos y les robaban los ganados y los productos que cosechaban. Nuestros aborígenes eran muy organizados. Cuando iban a la guerra, avanzaban en grupos o bajo un guía o un jefe y un estandarte, muy bien armados y ordenados. Llevaban a su cacique en andas. Con la lana de las ovejas y el algodón que cultivaban, tejían ruanas, mantas, cobijas, mochilas y vestidos.
y también las intercambiaban en los mercados de los pueblos vecinos. Su primer nombre fue Gotaque, como ya dijimos, que quiere decir montaña alta y poderosa. Adoraban muchos dioses, como a Chimichagua, dios creador, a Bochica, maestro que los enseñó, a Sue, que era el sol, a Chía, que era la luna, a Cunchavira, el arco iris, y Bachué, el padre del género humano. Como legado de su cultura todavía existe la Torre de los Indios, un oratorio bien interesante en la vereda del bosque. También se han encontrado vasijas de barro y cerámicas en diferentes lugares del pueblo. Cuando se han hecho los barrios nuevos que se han hecho dentro de su tierra, han encontrado muchas vasijas y muchos objetos que pertenecieron a nuestros aborígenes muiscas. Eran nuestros antepasados muy alegres y fiesteros. Danzaban y cantaban al son de pitos, flautas, chirimías que fabricaban con cañas, semillas o con barro. Se emborrachaban con chicha, una bebida fermentada que hacían a base de maíz. Más tarde, con la llegada de los españoles, estos españoles se dieron a la tarea de fundar ciudades y crear las encomiendas. La encomienda consistía en darle tierra a algunos colaboradores de la conquista a cambio de que estos les dieran protección a sus siervos, a los aborígenes, en este caso, y los evangelizaban. La encomienda fue una recompensa que se le otorgó a los conquistadores adelantados por los servicios prestados. Un repartimiento de tierra y de aborígenes que les concedió por 3 o 4 generaciones les daban esa prioridad. La encomienda estaba dividida en 2 partes. Una que comprendía el estado, la parte de mochilero hacia allí, y las pilas y toda esa parte de aquí, y hacia el Atillo y toda esta parte de acá. Y los de allá la manejaba Alfonso López de Mayorga. Ah, pero ya españoles, pero cuando estaba el cacique Pacho, ya creo que era el de Zipa, ¿no? Ah, sí, el que en Zipaquira mandaba el Zipa. El Zipa. El Zipa. Y el Zipa era más alto jefe, y luego venían los... Este es un usaque, ¿por qué? Porque el usaque es el que maneja la guerra, el que hace la guerra y el que manda como un jefe del ejército, como un capitán, como todo eso. Pero fuera de eso hay un cacique también. Entonces el cacique tiene más mando que el usaque, y el otro rango más alto era el Zipa, que le rendían tributo, lo adoraban, le llevaban el oro, le llevaban presentes y todo. Él vivía en Zipaquirá. O sea, era como un gobernador, digámoslo así. Sí, o como un alcalde que maneja su pueblo. ¿El Zipa? El Zipa no, el Zipa es como el Como gobernador, un gobernador. sí, que maneja varios pueblos. El cacique vendría teniendo la figura como de alcalde, como el que sí. Pero entonces supongo que no era así como político, no sé qué, tanta cosa, sino era más como general, él manejaba y controlaba todo. Pero sí es una otra forma de organización política de la época. Sí, era una buena organización. Ellos estaban muy bien organizados. Uh-huh. Sí. Y de pronto no sé si usted tiene conocimiento en el sentido, cuando moría un cacique, ¿cómo se suplantaba, digamos, esa ausencia de poder? Por la línea de la mamá, no del papá, No del sino papá. de la mamá. El primogénito, me imagino. Sí, el primogénito. Sí. Interesante también. Y de ahí, por ejemplo, Supata, los pueblos de abajo, Yacopí, allá, a ver qué tribu habitaba. Allí para el lado de allí que Pacho colinda con Vergara. Allí estaban los colimas, que eran bravos, eran ladrones, y como no les gustaba trabajar, ni les gustaba nada de eso, entonces venían y atacaban los aborígenes más organizados fueron los muiscas, los chibchas, que eran mayores que los muiscas, pero de la misma tribu, de la misma sangre que los muiscas.
Entonces ellos estaban tan organizados y mientras que los otros no trabajaban, venían y les robaban las cosechas, les robaban el ganado, les robaban lo que podían y eso. Y no contentos con eso les prendían candela a los ranchos y los sacaban para sacarlos corriendo, porque ellos querían venir a apropiarse de lo que los otros tenían. Y también estaban abajo los musos, que eran otros terribles matones y incendiarios y de todo. Y también venían por esta parte, los atacaban los musos, los colimnas y los panches, que eran los de Paine. Y como si fuera poco, este otro señor que tenía a su cargo la parte de la hacienda grande, de lo que hoy se llama la hacienda grande, que era don Alfonso López de Mayorga, esposo de doña María de Olmos, y él mandaba en esa parte. En esa parte también vivieron después, mucho tiempo después, cuando ya el pueblo estaba más organizado, vivieron los jesuitas, los sacerdotes, una organización religiosa. Y ellos querían que el pueblo se hiciera allá en toda la planada de la hacienda grande. Y como ellos tenían su asentamiento, su hacienda y todas las cosas que tenían los jesuitas, porque eran muy ricos, en esa parte no permitieron que Pacho se organizara allá en ese sitio. En un inicio. En la ferrería. Los encomenderos tenían a los aborígenes para su servicio personal, como labores agrícolas y domésticas, en la ganadería y hasta en los trabajos artesanales. Las condiciones eran la esclavitud y la explotación a cambio de algunos pocos beneficios. Como consecuencia de la llegada de los españoles, desaparecieron los sistemas organizativos de los indígenas. Se acabó toda la organización indígena, ya entraron a mandar pues los españoles y tenían que los aborígenes tuvieron que acomodarse a las leyes de los españoles. Muchos de ellos también se sublevaron y hubo guerras entre los españoles y con los indígenas también. Pero el poderío español era más fuerte y algunas tribus quedaron aniquiladas, las terminaron. Y los que quedaron también se contagiaron de muchas epidemias que traían los españoles y que no eran conocidas para los aborígenes, porque los aborígenes también tenían sus medicamentos que ellos mismos preparaban y las cosas que ellos hacían para curarse de algunas enfermedades. La mayoría de aborígenes los mataron los españoles para apoderarse cuando ellos hacían resistencia, entonces los mataban y se apoderaban de las minas de oro, de las minas de esmeraldas, de todo les iban quitando. En 1542 se crearon unas leyes que cambiaron la situación jurídica de los aborígenes y estos pasaron a ser súbditos de la corona. Y en ese tiempo hubo una orden de no crear más encomiendas, se acabaron las encomiendas. Y más tarde, mucho tiempo después, se prohíbe la esclavitud, que se abolió totalmente en el siglo XVIII. El primer encomendero que tuvo Pacho fue el capitán Juan de Olmos, que había nacido en la villa del Portillo, en jurisdicción de Toledo, en España. Casado con doña María Cerezo de Ortega y tuvo 3 hijos. Y recuerda que ya atrás hablamos de que la encomienda duraba por 4 generaciones. Se transmitía de generación en generación. Y al morir don Juan de Olmos, queda como encomendero su hijo Juan de Olmos, que se casó con doña Catalina Velázquez. Juan de Olmos también era no era tolerante y tenía muchas discordias con los vecinos y con los encomenderos de otras regiones.
Después la encomienda en Pacho se dividió en tres partes. Tibitó, Pacho, de don Juan de Olmos. La mesa de Pacho, hoy la hacienda grande del capitán Juan Alonso López de Mayorga, y a cargo del gobernador Antonio de Olaya. Más tarde fue heredada esta encomienda por Francisco Beltrán de Caicedo, y ahí desaparece totalmente porque ya se cumplió el tiempo de que fue otorgada por 4 generaciones. No podemos precisar exactamente la fecha de la fundación de Pacho, porque ellos estuvieron poblando varios sitios y no tenían un asentamiento determinado, no tuvieron un asentamiento determinado. Nosotros somos familia de los muiscas. Las poblaciones de Colombia o de Cundinamarca, más que todo, ya existían cuando llegaron los españoles, y la mayoría de las ciudades, de los pueblos, se quedaron con el mismo nombre que tenían cuando llegaron los españoles. Dice en un libro que se llama Vicisitudes de un municipio, que fue escrita por Álvaro Gómez Bernal, dice que en el año de 1581 ya aparecía Pacho en algunos documentos como caserío reconstruido, ya que este había sido quemado en fecha anterior. El padre Lucas Gómez también dice que el nombre de Pacho tomó el nombre de su cacique, Diego Pacho, que estaba radicado en 2 parajes distintos al que ahora está, pero en el mismo globo de terreno, de peñascudo, quebrado y montañoso. En el libro Tierra de Esperanza del licenciado Luis Antonio Murcia y la profesora Derly Prieto, dice que en el año de 1604, el 25 de agosto, el doctor Lorenzo de Terrones visitó el sitio donde habitaban los aborígenes, o sea, arriba en el Mochilero, y escucharon y comprobaron que los reclamos que estos hacían eran justos y que allí no se encontraban muy bien los aborígenes. Por eso ordenó que se pasaran a vivir a un sitio más cómodo, más abrigado, pero tampoco les dio resultado y volvieron a pedir otro permiso para trasladarse más abajo. Estuvieron primero en el Duraznal, y en el Duraznal entonces el frío los quemaba, porque era terrible frío, y se pasaron a vivir al lado izquierdo de donde baja el río, por la orilla del río. O sea, que estuvieron habitando una parte del Atillo, que la parte donde queda actualmente el Hospital San Rafael de Pacho. Año más tarde, los aborígenes solicitan nuevamente el traslado a otro sitio, y en 1710 construyen la población en un lugar de temperatura más agradable, como decíamos, ya denominado San Antonio de Atillo. En 1714 se crea la parroquia de Pacho, San Antonio de Padua, siendo su primer párroco don Juan José Forero y su sucesor en 1720 don Tomás Acero y Vargas. Cuando ya estaban acomodados, que ya tenían iglesia, ya tenían papeles, tenían libros donde constaban los nacimientos y donde se registraban todas esas cosas, el pueblo fue incendiado terriblemente por los vecinos, por las tribus vecinas, y que no les quedó absolutamente nada, cuando en ese entonces estaban situados donde hoy está el hospital, en el San Antonio de Atillo. Y se trasladaron al otro lado del río, donde actualmente está hoy en día el pueblo. Se trasladaron a este lado. Ahí cesó ya el peregrinaje de las pobres tribus y de todo, ya fueron haciendo sus casas. Más tarde el padre Lucas Gómez
mandó a hacer la iglesia y ya las cosas marcharon más cómodamente para los aborígenes como para algunas personas que ya fueron llegando al pueblo. El primer alcalde de Pacho se llamó don Macario Rojas, un hombre intelectual, amante de la lectura, de obras teatrales, de tertulias y muy amigo de don Antonio Nariño, el precursor de la independencia, que era en ese entonces el presidente de Cundinamarca. Cundinamarca era una extensión inmensa que abarcaba hasta Panamá y parte de Venezuela. Entonces, don Antonio Nariño era muy amigo de don Macario Rojas. Y cuando don Antonio Nariño se fue a la última a hacer la guerra porque estaba Barreiro acomodado en Pasto, entonces lo quería sacar de ahí para exterminar de una vez a todos los españoles. Macario Rojas adiestró a 200 hombres para que lo acompañaran, a acompañar también a don Antonio Nariño en esa batalla de Jamundí, en la batalla del sur. Y allá en el Alto de Cebollas fue emboscado y mataron a Macario Rojas y a una gran cantidad de hombres de los que él había llevado para acompañar a Nariño en la batalla de Jamundí. Bueno, si nos volvemos atrás, entonces vemos que Llano de la Hacienda de Pacho, Llano de la Hacienda es donde hoy está arriba de la ferrería, toda la parte alta de la ferrería. Perteneció a la Compañía de Jesús, unos sacerdotes jesuitas que se opusieron tenazmente a que el pueblo de Pacho se estableciera en ese sitio. No dejaron porque ellos tenían allí su hacienda, tenían sus ganados, tenían las crías de sus animales y de todo, y por eso no permitieron que el pueblo de Pacho quedara en ese sitio. La ciudad actual se halla ubicada hoy entre el río Rute y la quebrada de Gotaque, que como ya vimos al comienzo era el nombre primitivo del pueblo. De ahí el nombre entonces quedó entre la quebrada de Gotaque y el río que se llama Rute. Fue el nombre primitivo, Rute, que quiere decir agua derramada. Y se construyó, ya se comenzó a hacer el pueblo con sus calles, con sus casas bien hechas, con sus solares, y las calles tienen nombres pintorescos. Las calles de Pacho, la mayoría tienen sus nombres propios, como la calle del Silencio, que es la que baja de la esquina de donde quedaba el Nevado del Ruiz hasta el Almacén Mío. Se llamaba la calle del Silencio porque en todas esas casas no había niños. Eran matrimonios estériles que nunca tuvieron hijos y por eso se llamaba la calle del Silencio. La calle de los Azulejos, que es la callecita que queda de donde era el Nevado del Ruiz hacia adentro, hacia las discotecas, hacia la zona rosa, se llama calle de los Azulejos. Se llama en una época cuando hubo la guerra entre liberales y conservadores. Entonces esa calle era la calle donde se reunían todos los conservadores. Y como los conservadores, su distintivo era el color azul, entonces por eso pusieron la calle de los Azulejos. La calle de los Tramposos, que es la calle que parte de donde antiguamente era la flota Río Negro, la terminación de la flota Río Negro, que coge toda la margen del río hasta llegar a la Veguita, se llama la calle de los Tramposos, porque en aquella época los almacenes que había en el pueblo eran pocos, pero tenían muchas cosas, y la gente fiaba, sacaba un pantalón fiado, unos zapatos fiados, con la propósito de pagarlo lo más pronto posible. Y la gente no volvía a pagar ni nada, entonces ellos, para evitar que los vieran y les cobraran lo que debían, atravesaban por la calle y abajo del lado del río para no pagar
la deuda. Sin embargo, algunos de ellos ya los habían visto, les ponían cuidado, y cuando ellos ya iban llegando al puente, el dueño del almacén donde tenían la fianza, entonces llegaba y los acogía ahí corticos y les cobraban Pues esperaban. y les Ya les decían, sabían en la y mañana. les decían que no fueran tramposos, por eso fue la calle de los tramposos. El camellón de la ferrería, que como todos sabemos, Pacho fue la cuna del hierro, fue la cuna del fierro, que en esa época se decía el fierro, que parte del parque infantil hacia la ferrería. Entonces se llama la calle, el camellón de la ferrería. Por ahí subían y bajaban todos los que trabajaban en el hierro, en los hornos de hierro en la ferrería. La calle del otro lado, que es la que baja del hospital hasta allí a la bomba, que ahora se llama Texaco también, creo. Esa es la calle del otro lado porque queda al otro lado del río. La calle de la Veguita, porque siempre es una calle que baja, que es la calle pendiente que baja del parque central hacia el río. La Veguita, porque siempre lo que queda hacia la orilla del río se llama la Vega del Río. Entonces por eso se llama la Veguita. En Pacho hubo un señor que se llamó don Agustín Nieto Caballero. Un gran hombre, un gran profesor, un gran estadista, mejor dicho, tenía todos los títulos habidos y por haber, porque fue un hombre muy estudiado. Agustín Nieto Caballero donó parte de su tierra, porque él era dueño de donde queda la terminación de la bajada de la plaza por el costado derecho, por la margen derecha. Desde ahí donde termina eso, hasta arriba, más arriba de la colonia Alberto Nieto Cano. Y todas las casas que hay del barrio Bellavista, todo ese sitio pertenecía a don Agustín Nieto Caballero. Y él donó la parte alta donde está hoy en día en la colonia Alberto Nieto Cano, que le puso nombre Alberto Nieto Cano en honor a un hijo que murió muy joven. Entonces, por eso le bautizó. En esa colonia, Alberto Nieto Cano, albergaban a todas las niñas que sufrieron el maltrato del enfrentamiento entre liberales y conservadores cuando hubo la guerra, digamos así, entre liberales y conservadores, niñas desamparadas que quedaban sin albergue ni nada. Entonces, allá tenían su casa, tenían comida, tenían estudio, ropa y todo les proporcionaba don Agustín Nieto Caballero. Hoy en día eso están dictando clases del Instituto Agrícola, se dictan algunas clases en eso. Tenía piscina, tenía kioscos, tenía capilla, una dotación muy buena que don Agustín se propuso para darle el albergue a todos esos niños y para que estuvieran en las mejores condiciones, con comida, con techo y con estudio, porque también los niños estudiaban. Entonces esa calle que comienza aquí abajo, donde termina la pendiente de la bajada de la plaza, hasta más arriba donde hoy es el barrio Kennedy. La calle de la Palmita comienza donde está la bomba de gasolina, aquí a la parte de arriba, y termina prácticamente en la isla de Cuba. Se llama la isla de la Palmita porque antiguamente hubo un señor que se llamó Marco Antonio Sarmiento, casado con una señora que se llamaba Benilda Ospina. La señora Benilda Ospina era familiar del presidente de la República, don Mariano Ospina Pérez. Y don Marco Antonio sembró una palma pequeñita, era en esa época una palmita chiquita, la palmita fue creciendo, pero cuando le pusieron los nombres a las calles, pues como no era la única palmita que existía, entonces le pusieron el barrio de la Palmita. El sitio del Chorro Bendito, de la droguería El Cóndor,
¿Sabes dónde queda la droguería El Cóndor? De la iglesia para acá, una droguería en toda la esquina. Que le dicen la rebaja ahora. La rebaja, en la rebaja. Bajando hacia el parque infantil, eso se llamaba la calle El Chorro Bendito. En la parte de abajo ahí vivía una señorita que se llamaba la señorita Clementina Fernández. Y terminando donde terminaba la pared de la casa de ellos, nacía un chorrito de agua. En ese chorrito de agua, las señoras que tenían sus negocios en carpas, porque eran carpas blancas, con unas carpas blancas en el parque infantil, que en ese entonces no se llamaba parque infantil, sino se llamaba La Plazuela. Donde hoy queda el parque infantil se llamaba La Plazuela. Ese es el nombre original de ese parque, era la plaza. Ahí era la plaza, ahí fue la plaza. Entonces el chorrito nacía, botaba la agüita y todas esas señoras que tenían sus negocios de comida y de todo recogían el agua en ese chorro y de ahí se suplían para las necesidades que tenían en la cocina. Por eso se llama la calle del Chorro Bendito. El camino de la soledad comienza porque todavía esos sitios son eternos, van a ser eternos porque ese es el nombre histórico de cada uno de las calles. Comienza arribita de la Casa de la Cultura, por esa calle, ese camellón que va hacia el fondo. Ese era el camino de la soledad. ¿Por qué? Porque era muy solitario, era muy solo, no había casi casas, no había eso. En la parte alta, donde llaman la Cueva del Chulo, donde siempre se ha llamado la Cueva del Chulo, vivió una señorita Isabel Salgar. Ella tenía una casa muy hermosa en toda la subida donde llaman la Cueva del Chulo. Y el presidente venía a esa casa a ver a la pariente, que era la señorita Isabel Salgar, que fue maestra de escuela. Y por eso se llama el Camino de la Soledad, porque era muy solitario, muy escasas las viviendas. ¿Es la misma que pasa por el hospital y sube hasta...? No. La que pasa por arribita de la Casa de la Cultura, atraviesa hasta el fondo, así, y sube allí. Esa es la calle de la Soledad. Como para llegar a la escuela, la que ahorita es la Escuela del Nariño. La Escuela del sí. Y nos queda por nombrar la calle de la Curva, que es la que comienza allí en la bomba y da la vuelta hasta llegar a la calle que llamamos ya el Camellón de la Ferrería. Sobre esa curva hubo un señor que se llamaba Don Baltasar, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, Don Baltasar, que tuvo una cepilladora de madera y ahí pasaba uno para el colegio, venía al colegio, pasaba y eso sonaba muy fuerte, esa máquina sonaba fuertísimo cuando metían la tabla, cuando salía y de todo, era un ruido espantoso. En ese sitio también decían antiguamente que ahí asustaba, que era un sitio que la gente le tenía mucho miedo porque asustaba. Pero resulta que era que había un señor que se la pasaba metido, ahí era un cafetal, ahí había un cafetal. Un señor que se la pasaba metido en el cafetal y de pronto salía desnudo y por eso era que las monjitas nos traían hasta que pasábamos el puente y nos acompañaban porque les daba miedo pues con ese señor que eso. En esa curva también habitó don Arnold Feiser, que tuvo la primera donde trataban el café. ¿Tostadora? La primera tostadora. La primera tostadora de café y de cacao, que es una casa grande que queda cuando uno llega toda la curva y voltea antes de coger el puente, antes de pasar el río. Ahí todavía en esa casa existen ruinas de cuando don Arnold Feiser vivió. Quedan algunas maquinarias que él dejó instaladas y todavía se encuentra en alguna parte de esas maquinarias. Y ahí tostaban, cepillaban el café, lo espacillaban,
lo tostaban y antes de eso, cuando estaba el secado, uno pasaba para el colegio y al frente eran costales o papel, alguna cosa, secando el café eso, y el cacao, porque también tostaban el cacao y lo morían. Pues eso a grandes rasgos es la historia de las calles de Pacho. Hechos y acontecimientos. Cuando llegaron los españoles, pues usted dice que algunos indígenas, pues sí, digamos como que se aliaron, otros sí fueron sometidos mediante la violencia a los pues nuevos mandatos, pero esos aborígenes originales, sí, no a partir del mestizaje, pues terminaron siendo asesinados Unos desterrados. o desterrados, y si fueron desterrados, ¿a Desterrados, dónde? y dicen que todavía hay parte de esos aborígenes en Cota que se agruparon y se fueron a vivir allá. Se unieron todos para irse a vivir en esa parte, porque encontraron más protección, mejores condiciones. Sí. Pero la mayoría de los que quedaron fueron sometidos a trabajos en la ferrería, tenían que ayudar en la ferrería y a cargar los animales de carga que traían el barro de barro blanco, el barro, la piedra, para el proceso del hierro en la ferrería. Pero ya los mismos mestizos no eran, o sea, los mismos mestizos ya no eran los españoles, sino eran los mestizos de aquí del mismo territorio. No. Los que ya tuvieron el mestizaje con los aborígenes. Sí. Los protegieron, hay algunos que los protegieron mucho. Y de ahí surgió que en Pacho hubo mucha gente con rubios, gente muy, muy blanca, con tez muy blanca, con ojos azules, con ojos verdes, que fueron producto de esas uniones de los españoles con los indígenas de Pacho. Hechos y acontecimientos. El primer alcalde de Pacho, entonces se fue a la guerra con Antonio Nariño y lo mataron. Y lo mataron, él llevó 200. ¿Y esa guerra era independencia o...? Esa guerra fue la última guerra que tuvo Nariño, porque Bolívar le ganó a Nariño, como podemos decir que le ganó por un pelo. Sí. Porque todo lo tenía ganado Nariño, que debería haber sido el libertador, porque Nariño fue el que más trabajó por la independencia. Nariño era hijo de 2 españoles legítimos, pero nació en Colombia. Y por el hecho de nacer en Colombia, los otros españoles les tenían rabia, no los querían ni nada. Y máxime cuando don Antonio Nariño fue un hombre tan estudiado, tan estudioso, que a pesar de no haber ido al colegio de niño, porque él su primaria la hizo con sus padres en la casa. Él estudió en su casa, porque fue un niño muy enfermo, supremamente enfermo. Entonces, él estudió con sus padres y con un hermano de la mamá que se llamaba Bernardo Álvarez. Y él fue el que le enseñó, él sabía 3 idiomas. Él estudió con el tío Bernardo en la biblioteca, porque ellos tenían una biblioteca personal, de su familia. Sí, de su familia, de la familia. Las bibliotecas más grandes que hubo en Colombia, en Bogotá, fue la de ellos, la de los de Nariño y Álvarez, porque yo sé, el Nariño era Nariño y Álvarez. Él fue muy enfermo, entonces no fue al colegio. Cuando ya había estudiado en su casa y ya sabía muchísimas cosas que le habían enseñado, la primaria, todo eso lo hizo en su casa. Él entró a estudiar en el colegio y allá ya entró a hacer su bachillerato, ya comenzó a estudiar su carrera. Y entonces fue cuando descubrió en un día,
esculcando los libros y todo, encontró una hoja donde hablaba de los derechos humanos, de los derechos de los hombres, que eso fue lo que adoptaron en Francia para poder, cuando hicieron la guerra, de los que los defendía los derechos del hombre. Entonces él publicó los derechos del hombre en Colombia y por eso fue apresado, por eso fue desterrado, por eso le hicieron la guerra los españoles, porque al tener derechos los colombianos, entonces ellos no iban a poder seguir acosándolos, ni explotándolo, ni tratándolos mal. Como dominándoles, iban a quitar ahí el poder. Sí. Entonces él ya fue desterrado, se fue a Cádiz, por allá duró, lo cogieron preso, duró mucho tiempo preso, luego vestido de mujer volvió a Colombia y llegó y duró mucho tiempo escondido donde la esposa. Cuando ya estuvo muy enfermo, después cuando él se voló y fue a parar a Venezuela, entonces allá ya estaba Bolívar dando sus órdenes y haciendo ya la libertad para los colombianos. Y allá se encontró con Bolívar y se encontraron en los llanos. Y allá él lo acompañó a la entrada a Bogotá, Nariño. Pero Nariño debía haber sido el libertador de Colombia, debía haber sido la Gran Colombia. Sí, la Gran Colombia. Entonces él en Nariño mandaba en todo ese territorio y parte de Venezuela. Y Colombia hasta Pasto. Por eso cuando se fue a la batalla de Jamundí, a la batalla del sur, entonces cuando ya vieron que lo iban a coger, él se voló, el Nariño se voló y se enterró por ahí en la selva, se perdió en la selva. Y de pronto el Toño, el hijo, que iba con él también, le dijo que se perdiera, que no fuera a salir porque lo iban a matar. Como pudo, llegó a Pasto, y cuando llegó a Pasto se entregó a las autoridades. Y lo subieron a un segundo piso y lo encerraron en una pieza y le dijeron que no fuera a salir porque lo iban a matar. Y los pastuzos terribles lo querían y que nos entreguen a Nariño, que muerte para Nariño, lo iban a matar y de todo. Fue cuando él en un momento de valentía y de coraje y de todo salió al balcón y se abrió los brazos y les puso el pecho y le dijo: pastuzos, ¿queréis al general Nariño? Aquí lo tenéis. Y eso en el balcón. Cuando vieron ese signo de valentía y de todo, todos se retiraron y no lo mataron. Pero sin embargo lo cogieron preso y lo llevaron a Cádiz y allá duró. Él duró más preso que libre. Pero desde la cárcel también mandaba... Daba sus órdenes. Órdenes, sí. Es la historia de Nariño muy linda. Se fueron esparciendo por todo el territorio de Pacho, todo el territorio. Llegaban hasta abajo, casi al Peñón. En el Peñón también hubo aborígenes muiscas. Entonces, ellos ya estaban esparcidos por un lado y otro, por todas partes, sembraban y tenían. Y los españoles, para no dejar que ellos cogieran todo, entonces los trajeron obligados y vinieron y los trajeron a vivir todos agrupados. Aquí la chocita de la chocita y la chocita. Y iban y trabajaban y tenían que volver otra vez a la choza. No los dejaban vivir afuera del pueblo. Yo me acuerdo que yo todavía era niña, yo estudié en el Colegio de la Presentación con monjas, y cuando yo estudiaba, yo recuerdo que nos íbamos hasta el centro por caminar, por eso, y nos bajamos la veguita. Bajan uno la veguita, y a esta mano hay unas casas allá por la parte de adentro, ¿no? Aquí quedan las que quedan más hacia el lado del río. Y allá en esa parte, ahí siempre hubo unas casas viejas, anchas, como grandes. Ahí era donde donde vivían ellos. Ahí. Y usaban vestido. No usaban casi pantalón ni nada. Ya después sí hicieron pantalones que venían hasta la rodilla, los hombres. Y las mujeres siempre fue con sus faldas, con falda. Y con los chinitos terciados aquí amarrados en un trapo y se los amarraban aquí, cargaban los chinitos aquí a la espalda. Los metían en un trapo
y para todas partes iban con el chino cargado aquí y amarrado aquí. Y ellas iban trabajando lo que fuera, con el chinito cargado a la espalda. Y estamos hablando como de qué año más o menos que su merced estaba en el colegio. Yo entré a estudiar como en el 49, el 49, 50, 51, tal vez por ahí hasta el 51, 52. Porque yo terminé en el 58. En el 58 yo salí de bachiller de colegio. Bueno, señora Beatriz, muchas gracias por participar en este episodio de Haciendo Memoria, un podcast para recordar, y también agradecer a todas las personas pues que nos estuvieron escuchando. Esperamos compartir nuevamente con ustedes y continuaremos contando nuevas historias del municipio de Pacho y sus alrededores, por lo que los invitamos a que nos apoyen siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartan este video. Colombia, potencia de la vida.